por Dios. He conocido mucha gente que ha seguido a Jesús en estos años que tengo predicando la palabra de Dios. Mucha gente ha aceptado a Jesucristo y mucha gente sigue a Jesús, pero hay que mantenerse. Esta es una carrera larga y precisa, por eso hay que ir con pasos firmes. El Señor Jesús, no hubo un milagro que no pudiera hacer. Por eso dice la Biblia que para Dios todo lo es posible. No hubo una enfermedad que no sanó. Jesús trajo un bienestar a la humanidad, trajo una esperanza. El hombre estaba perdido en el pecado, no conocía a Dios, no conocía a su enemigo. Jesús nos enseñó a pelear contra nuestro enemigo, el diablo. Nos da todos los días nuevas estrategias a través del Espíritu Santo. Después que vino el Espíritu Santo allá en el día del Pentecostés, en el aposento alto, hubo una transformación a la iglesia. La gente creía en Dios, pero creía de boca, no creía de corazón. Dios conocía el corazón del hombre, y Dios, cuando vino y trajo este evangelio, cautivó el corazón de todos. Dios cambió nuestro corazón. Dios conoce nuestras debilidades. Quiero que busquen en el libro de Marcos, en el capítulo 2, en el verso 1 en adelante. Marcos capítulo 2, verso 1 en adelante. Señor Jesucristo, en esta mañana háblanos, Señor, a nuestra mente y a nuestro corazón. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu presencia en nuestras vidas. Te necesitamos a ti, Señor, en nuestras vidas. Señor, guárdanos del mal. No permitas que el mal nos alcance. No permitas que el pecado nos asedie constantemente. Danos dominio propio, Señor. Que en esta mañana podamos alcanzar el dominio propio. Que en esta mañana, Dios mío, nuestro corazón quede cautivado, Señor. Que nuestro corazón sea igual que el tuyo. En el nombre de Jesucristo, en tus manos nos ponemos, Señor. En tus manos nos ponemos, porque sabemos, Señor, que en tus manos estamos seguros. Señor, bendice esta iglesia, Señor, con bendiciones del cielo. Señor, trae salud a esta iglesia en el nombre de Jesucristo. Que podamos vivir lo que predicamos, Señor. Padre, trae obreros a esta iglesia con pasión, con amor a tu obra, Dios mío, con amor al Dios de la obra. Padre, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos a seguir adelante. Danos nuevas fuerzas todos los días. Danos estrategias nuevas del cielo, Dios mío, para deshacer las obras del diablo. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendice esta ciudad, bendice este país. Padre, que Venezuela venga a ser el mejor país de Sudamérica en el nombre de Jesucristo. Trae estabilidad emocional a cada una de nuestras vidas. Dios mío, que en estos momentos difíciles, Dios mío, no nos alcance la escasez, sino que seamos hombres idóneos, productivos, Señor, para esta nación. Padre, en el nombre de Jesucristo, limpia los aires de este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, limpia los aires, Dios mío, de este lugar. Que en este lugar, Dios mío, solo esté tu presencia. Ninguna fuerza contraria, Dios mío, pueda resistir tu presencia en esta mañana. Señor, y úsame como un instrumento, Señor, para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dice la palabra de Dios de esta forma. Después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que él estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4.
Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí: ¿por qué habla este de ese modo? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, les preguntó: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirles: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Bendito Dios para siempre. La Biblia relata de un paralítico. Jesús había llegado a Capernaum. Relata la Biblia que dice que es su ciudad. La ciudad donde vivía Pedro constantemente. Ahí estaba ahí con Pedro, con Jacobo, con Andrés. Y compartía con ellos. Le gustaba estar en Capernaum. Jesús hizo un ambiente en ese lugar. Por eso usted ve en la historia que hay lugares donde la presencia de Dios se mueve con mayor fuerza. Han habido movimientos de avivamiento en la calle Azusa, en Londres, en Alemania, en Francia, aún aquí en Venezuela. Han habido avivamientos tremendos en Colombia. Dios a veces toma un lugar y se apropia de él y empieza a manifestar su poder en ese lugar. Y decimos: ¿por qué en ese lugar hay tantos cristianos? ¿Por qué la gente busca a Cristo? Es porque Cristo está en ese lugar. Él le gustaba estar en Capernaum. Capernaum es el lugar donde él más hizo milagros. Venían los paralíticos y se levantaban, así como ese que era un paralítico de muchos años. Y 4 personas que pensaban lo mismo que el paralítico, que se pusieron de acuerdo para llevarlo delante de Jesús, pero cuando se dieron cuenta que no podían entrar por la multitud que había en ese lugar, usaron estrategias para entrar en ese lugar. Hoy nosotros tenemos que aprender de romper el techo para poder entrar. Usted tiene que romper el techo para que entre. Siempre en los negocios, aún en nuestra vida diaria, siempre usted va a conseguir obstáculos que a veces usted va a pensar que es imposible alcanzar lo que quiere. Humanamente para ellos era imposible entrar en ese lugar porque la casa estaba rodeada de una multitud y no podían entrar por la puerta. Me imagino yo que Jesús en ese momentico lo que estaba era rodeado y los discípulos, tú sabes, aguantando la gente para que no entre, así como los ujieres que a veces se ponen para proteger el pastor y creando un cerco ahí, había un cerquito ahí. Pero las 4 personas estas tenían una fe, la misma fe que tenía el paralítico. Por eso a veces tenemos que ponernos de acuerdo en la fe. Cuando vamos al hospital tenemos que tener fe de que Dios nos va a enviar a ese lugar con un propósito de salvar las almas para Cristo. A veces decimos: Señor, nuestra finalidad de ir al hospital es salvar las almas para Cristo. Muchas personas han sido sanas, han dado testimonio que a través de la oración son sanados y son libres, y ustedes son aún a veces
Están enfermos físicamente, espiritualmente también, por demonios de enfermedad que tienen a la persona. Los médicos dicen, no tiene nada, todo está bien, pero ahí la persona se siente enfermo. Cuando algo es anormal, es porque el enemigo tiene sus manos ahí puestas, cautivando a la persona. Porque hay enfermedades que sí están en el cuerpo, porque nuestra naturaleza humana es una naturaleza que se ha ido degenerando. Por eso es que uno se degenera todos los días hasta que alcanza algún día por la vejez la muerte. Cada vez que vamos al hospital, nuestro objetivo en la fe es que la persona se salve, más que se sane. Porque hay muchas personas que Dios la ha sanado y se pierden en el infierno. La Biblia relata de 10 leprosos. La lepra es una enfermedad que todavía no está erradicada 100%. Todavía hay personas que sufren de lepra. Es un tipo de enfermedad donde la piel se le cae a la gente, se pudre, se degenera y se cae a veces hasta el hueso. Aunque hoy en día hay un tratamiento, pero antes no había nada de eso. La gente se moría de la lepra. El que decían lepra lo agarraban, lo aislaban y lo sacaban del pueblo. La Biblia dice que habían 10 leprosos. Vinieron a Jesús pidiéndole que sean sanos de la lepra. Y Jesús sanó a los 10. ¿Cuántos vinieron a dar gracias? ¿Ah? Uno solito. Uno solo. Por eso a veces yo le he dicho, Señor, ¿por qué no se sana la persona? A Jesús no le importa el cuerpo, le importa el alma. El alma. Cuando trajeron al paralítico que tuvieron que romper el techo, esas personas eran audaces. ¿Tú sabes lo que es romper un techo de una casa para meterse ahí? Ellos querían que su compañero, el paralítico, se levantaran. Iban a hacer lo imposible porque habían escuchado y habían visto que Jesús hacía sanidades y prodigios y milagros dentro del pueblo. Sabían que su bendición estaba dentro de esa casa y la iban a buscar. A ellos no le importaron el techo, ellos rompieron el techo. Porque estaban seguros de que Jesús lo iba a sanar. La fe es cuando usted está seguro que lo va a alcanzar. Rompieron el techo. Entraron. Y cuando Jesús vio eso, se sorprendió de la fe que tenían ellos. Por la forma como bajaron por la camilla del techo al paralítico y lo pusieron ahí. Y cuando Jesús vio al paralítico, fue directamente a su corazón. Él conocía el corazón. Él conoce mi corazón, conoce el corazón de mi hermano Moreno, Dionisio, de Diego, de Euloquio, de cada uno de ustedes. Él conoce nuestro corazón. Y lo primero que le dijo fue: hijo, tus pecados son perdonados. Jesús tenía que tratar primero su corazón. Por eso primero tenemos que tratar nuestro corazón para luego después tratar el cuerpo. Porque a veces del corazón vienen las enfermedades. Qué tremendo es el corazón. Cuando usted es una persona que se aira constantemente y siempre está brava, sufre del corazón. Cuando le hacen los chequeos médicos, siempre ven algo en el corazón. ¿Por qué? Porque una persona que constantemente está airada. Ahora, cuando Jesús le dijo, tus pecados son perdonados, habían unos escribas. ¿Quién eran los escribas? En ese entonces había escribas, fariseos y los seduceos. Eran personas que estaban constantemente siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque los escribas eran los sacerdotes y los que estaban en el templo, y eran las personas que constantemente veían lo que sucedía. Eran como unos tipos de reporteros.
Ellos sabían lo que estaba pasando porque las multitudes eran sanas y cuando llegaban a Jesús, Jesús les decía, vayan y lleven la ofrenda al templo. Y cuando la gente llegaba con tanta ofrenda, los mismos sacerdotes se sorprendían y decían, ¿por qué tanta ofrenda? Y ellos decían, bueno, un hombre me sanó, pero ¿quién? No sé, un hombre, dicen Jesús. Y venía la gente y traía las ofrendas al templo y los sacerdotes veían y empezaban a decir, ¿quién es este Jesús? No lo conocían y mandaban los escribas. Pero los escribas constantemente estaban poniéndole trampa. Cuando querían matarlo, llegaron y le preguntaron, le dijeron que si ellos tenían que pagar impuestos al pueblo, si, como el pueblo estaba cautivo por Roma, Roma gobernaba en ese tiempo, ellos tenían que pagar un impuesto tal cual como nosotros lo estamos pagando ahorita. Cada vez que compramos un par de zapatos, pagamos impuestos, una camisa, un pantalón, un artefacto, pagamos un impuesto. Y le hicieron una trampa y le preguntándole que si ellos tenían que pagar impuestos. Ellos querían que Jesús dijera, no, no hay que pagar impuestos. ¿Por qué? Para después acusarlo y meterlo preso. Pero Jesús, ¿cuándo iban a engañar a Jesús? Y les dijo, saquen una moneda. Y ellos, como eran escribas, tenían dinero, sacaron una moneda. Y le dijo, ¿de quién es la cara que está ahí? Del César. Y le dijo, bueno, denle al César lo que es del César. Jesús no vino por lo material. Él vino por lo espiritual, por lo invisible. Lo material en este lugar es como decir, es una ñapa aquí en la tierra. Porque nuestra mirada está en las cosas del cielo. Y Él nos los enseña con su palabra. Ahora, este paralítico, después que le dijo, tus pecados te son perdonados, ellos empezaron a pensar entre ellos mismos, este es un blasfema. Y ellos con un solo, lo que es una negación, afirmación, ellos dijeron, solamente Dios, porque ellos estaban negando de que Jesús fuera Dios. Pero ellos mismos decían, solamente Dios tiene potestad para perdonar pecados. Era una realidad. Solo Dios tiene potestad para perdonar pecados. Ellos decían, ¿quién es este hombre? Que le puede decir a una persona que solo Dios puede perdonar pecados. Y le dijo a ese hombre, hijo, tus pecados son perdonados. Pero Jesús, para demostrarle a ellos que Él era Dios, Él tenía que hacerlo con hechos. Porque Jesús hacía los milagros y los prodigios para que la gente crea. Por eso Él vino con poder y la gente creía y lo seguía y mucha gente lo abandonaba también. Así que la fe no viene por el ver y creer lo que hacemos. La fe no viene del pueblo de Dios de este tiempo. A nosotros no estamos creyendo en Jesús por lo que ven nuestros ojos, sino por lo que siente este corazón. ¿Me están entendiendo? Así que seguimos a Jesús, no tanto por los milagros, las señales, los prodigios, sino por lo que está aquí en el corazón. Por lo que Dios nos da en el corazón. Y después que Jesús le dice a este hombre, toma tu camilla y anda y levántate. Y ellos ven a ese hombre paralítico, que lo conoce ese pueblo que era paralítico y lo ve levantarse. Ellos dicen, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y lo demostraba con hechos. Jesús mantuvo un evangelio poderoso y todavía lo mantiene. Después de 2015 años, vemos el auge del evangelio. Ahora, tenemos que atrevernos de romper el techo. Tenemos que quitar todo lo que nos impide la bendición. Hay que romper la apatía. Hay que romper lo religioso. Hay que romper y quitar todo lo que te impide alcanzar lo que tú quieres. Ese es un techo.
A veces pensamos limitadamente, tenemos un límite. Es cierto que el hombre tiene un límite, pero hay que pensar más allá del límite. Es como decía Pablo, hay que romper aún lo que a veces nos trae apatía para no venir a los servicios, porque el enemigo, no se crea, el enemigo es tremendo. El enemigo tiene el don de convencimiento a la gente, de persuadir. El enemigo tiene el don aún de tentar, que es seducir a la persona para que la persona esté cautiva con él. Y una de las formas es de que no venga a la iglesia. Cuando dejamos de venir a la iglesia nos enfriamos. Hasta yo soy el pastor, yo les digo, yo dejo de venir para acá y yo digo, oye, voy a entregar el pastorado. ¿Por qué? Porque soy humano y también me enfrío. Yo como pastor necesito de la oración. Necesito venir al templo, necesito venir a la iglesia. Y no es porque soy el pastor, porque yo un tiempo fui oveja también. Y cuando era oveja no faltaba un servicio. Porque mi corazón quería estar en el servicio. Porque en el servicio yo adoraba a Dios y me sentía bien. Y dentro de la iglesia me sentía mejor que lo que el mundo me ofrecía. Y cuando yo comparaba, yo decía, verdaderamente este es el camino, esta es la salvación. Aquí es donde debo estar, con mis hermanos. Y buscaba a mis hermanos y estaba con mis hermanos sanos. Pues yo decía, tengo que andar con los sanos, con los cristianos. Y cuando conocí a Leide dije, esa va a ser la mujer que yo necesito. Recuerdo que me fui a una fiestica que asistí a Gladys y repartieron un fruit punch y yo agarré el fruit punch y cuando, no, eso no, eso no. Yo dije, esa es la mujer que yo necesito. Una mujer que nos sirva de ayuda idónea. Una mujer que nos gobierne. La mujer gobierna. Acuérdate de mí. Ella se guinda en el cuello y te dice, oye papito, anda. Y uno, bueno, está bien. Claro que gobierna. Nosotros pagamos. Bueno, la pastora siempre me decía, papá, tú eres la cabeza. Y yo decía, amén, pero yo soy el cuello. Tú vas a mover para donde yo mueva. Leide es una mujer especial. Es una mujer de ministerio. Y yo creo cuando la gente dice, Dios no une matrimonio, Dios une ministerio. Claro que sí. Cuando conocí a Leide, ella tenía 21 años o 19. ¿Cuánto tenía él? Se me olvida a veces. ¿19 o 21? No me acuerdo. Yo me casé a los 25 o a los 23. A los 25 años. A los 23 me casé. Entonces me casé a los 23 años. Cuando yo claro, yo saco cuenta por ahí, porque son 30 años ya casi. Cuando conocí a la pastora, ella estaba dando un testimonio que se fue con papaíto para Caracas. Y ella, cuando iba en la vía, llegó mamaíta con una chicha y unos cambures. Y ella dio la chicha o la leche y los cambures. Y de la emoción que iba a viajar para Caracas, se tomó la chicha y los cambures. Entonces, en la vía le dio un cólico. Y el autobús no se paraba. Y eso fue tremendo. Y cuando la conocí, ella estaba dando testimonio y estaba llorando por lo que había vivido. Y yo dentro de mí dije, oye, pobrecita, Dios mío, esa sufrió. Después que terminó el culto, yo la vi y yo no la conocía. La primera vez que la vi en un púlpito y dando testimonio. Después recuerdo que ella se me acercaba, como ella era la secretaria, ella anotaba las visitas y me anotó ahí. Y cada vez que venía se sentaba al lado mío y hablaba conmigo. Cuando me bautizaron, se acercó y me regaló el mismo cambur que le dio. Un cambur.
Y ese cambur me cautivó completamente. Recuerdo que ella iba a los albergues y yo tenía una camioneta y los niños, yo los traía a la iglesia, los llevaba al parque y constantemente, ella tenía ese ministerio. Yo reconozco que el ministerio completo, cuando hablo del Ministerio de Avivamiento Apostólico Vía de Escape, nació en la pastora, porque era la que tenía pasión por hacer las cosas de Dios. Yo realmente estaba en otra cosa. Mis cuñados me decían, ven, aprende la música y para que vengas aquí a tocar guitarra, el teclado. Y yo decía, yo no quiero perder tiempo, yo voy a trabajar. Y yo veía la música como algo que me iba a robar el tiempo. Y ahorita me lamento, ahorita que estoy aprendiendo a tocar teclado, que duro horas dándole ahí, digo, oye, ¿por qué no lo hice cuando muchacho? Pero Dios sabe hacer las cosas. Nunca es tarde para uno alcanzar lo que uno quiere. Cuando yo me acuerdo de que Moisés empezó su ministerio a los 80 años, yo me animo. Me animo. Por eso le digo, para Dios no hay edad. Hay que trabajar para Dios. Y cuando empezamos a trabajar en la obra de Dios, todo cambia. Todo cambia. Lo más importante son las cosas del cielo, que son las que duran y son eternas. Ponga la mirada en las cosas del cielo. Por eso Jesús decía, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. El Evangelio es más que una experiencia. El Evangelio es una satisfacción. Ayer conocí una cantante de allá que canta allá, la conocen en Sucre. Ella decía que tenía 10 años en el Evangelio, una señora como de 60 años, 55, 60. Y ella tenía 10 años en el Evangelio y ella todavía le dice, Señor, ¿por qué no fui cristiana cuando era una joven? Porque ella le canta al mundo y le está orando a Dios para cantarle hasta este año. Ella vive de eso. Y ella decía, yo no sé de qué voy a vivir ahora después que deje de cantar, pero voy a dejar de cantarle al mundo y le voy a cantar al Señor. Y le di una palabra después profética y la tomó. Le dije que no se preocupara si ella va a dejar de cantarle al mundo, porque Dios es su provisión. Y la mujer tiene una unción tremenda, canta bello. Yo le dije a Leida, oye, ¿por qué no la invitamos? Ah, bueno, no sé. La hubiésemos invitado, la hubiésemos escuchado hoy aquí, fuese una bendición. Pero se nos pasó. Entonces, seguimos entonces. ¿Ves lo que hace Jesús? Jesús fue directo al corazón cuando le dijo, tus pecados son perdonados. Segundo, el pecado y la enfermedad son consecuencia de la maldad. Generalmente la enfermedad es una consecuencia, el mismo pecado junto con la enfermedad es consecuencia de lo malo. Ahora, los escribas tenían razón en proclamar que solo Dios tenía potestad de perdonar pecados. Eso lo sabemos. Pero Jesús era Dios. Ahora, en las Sagradas Escrituras, un escriba era una persona que era un principal, era un sacerdote, era un anciano del templo. Ahora, los fariseos, ellos creían en la inmortalidad del alma. Ellos decían, oye, el alma no muere. Ellos creían en la resurrección. Pero los saduceos no creían en la inmortalidad. Ellos decían de que la persona moría y listo. No creían en la resurrección de los muertos. Y había un conflicto entre ellos mismos. Los saduceos lo consideraban como una secta. Pero los fariseos, aun cuando Jesús predicaba, ellos seguían y escuchaban a Jesús porque Jesús le hablaba de una vida eterna. Y sabemos que el alma es la esencia, es donde están las emociones del hombre, de la persona. Eso es lo que Dios quiere salvar, el alma. El cuerpo no tiene un plan de salvación. Dios no diseñó un plan de salvación para el cuerpo. El cuerpo es temporal. Algún día vamos a dejar este cuerpo. Es como
le explicaba yo como un granito de maíz. Él tiene que morir para que retoñe uno nuevo. Y así es nuestro cuerpo. Este cuerpo tiene que morir para que venga un cuerpo transformado por Dios, un cuerpo incorruptible. Es necesario que el cuerpo pueda morir. Ahora, hay unos milagros que Jesús hizo, que Él impactó a esa comunidad. Por lo menos Eliseo hizo un milagro con unos panes, pero alimentó a 100 personas. Pero Jesús con 5 panes y 2 peces alimentó a 5,000 personas, pero hombres nada más, imagínate, sin contar las mujeres, así que más de 5,000 personas. Sí, que contaron nada más los hombres, no sé por qué no contaron las mujeres ni los niños, pero la Biblia habla de 5,000 personas, los hombres nada más. Y alimentó con 5 panes de cebada. La cebada no es lo mismo que la harina de trigo. La cebada es un cereal. En algunos países utilizan la cebada como para hacer pan. Nosotros aquí yo creo que en Venezuela no usamos la cebada. Ahora, cuando Jesús alimentó a 5,000 personas, Él probó a sus discípulos. Por eso a veces Dios nos prueba a nosotros, iglesia, a ver hasta dónde uno alcanza lo que quiere o hasta dónde está nuestra fe. Porque cada uno de nosotros tiene un tipo de fe, aunque es la misma fe, pero es como otros tienen más fe que otros. Y el que tiene poquita fe alcanza poco, y el que tiene su fe o mucha fe alcanza más. Y cuando Él le dice a Felipe que con cuánto tenía que alimentar a esa gente, Jesús le dijo, ni con 200 denarios nosotros aumentamos a todas estas personas. Pero ellos sabían que Jesús tenía la capacidad de hacer milagros. Y ellos le dijeron, bueno, aquí están 5 panes y 2 peces. En lo natural, ninguno de nosotros me hubiese dicho a mí, si estamos en un lugar y hay 5,000 personas, me va a decir a mí que uno va a alimentar 5,000 personas con 5 panes de cebada y 2 peces. Así que ellos tenían fe de que Jesús iba a multiplicar eso. Por lo menos Felipe. Él sabía. Por eso, Señor, aquí están 5 panes y 2 pececitos. Y Jesús, cuando empezó a multiplicar y ordenó a ellos a repartir la comida, comieron las 5,000 personas hombres, las mujeres que estaban ahí y los niños. Y sobraron 11 canastas. Oye, pero a mí me hubiese gustado que hubiese sido 11 de verdad. Porque le hubiera dado a cada uno de ellos, porque como ellos no creían, el Señor les dio a cada uno una canasta. Sobraron 12 canastas. Qué tremendo es Dios. Como para decirle a ellos, hombres de poca fe. Con 5 panes y 2 peces se alimentaron una multitud, creo yo, como más de 10,000 personas. Aunque la Biblia dice que fueron 5,000 hombres. Sin contar, en otros evangelios dice, sin contar los hombres, las mujeres, ni los niños. Qué tremendo es Dios, iglesia. Solo hay que creer. Nosotros como iglesia tenemos que ejercitar la fe. Cuando vengan las pruebas, que usted vea gigantes, no tenga miedo. Créale a su Dios. Créale a su Dios. Porque así como David, ¿por qué usted cree que David, cuando vio ese gigante, estaba tranquilo? Aunque David había sido ungido por el profeta Samuel y vino el Espíritu Santo sobre él, pero David sabía que algo pasó en él. Cuando él mismo relataba que él le quitaba las ovejas a los leones de la boca. Imagínense un hombre, un león, un muchacho, a un oso.
Ya él sabía que iba a vencer a Goliat. Y Goliat era un hombre que medía, yo creo que 2,70 y pico, imagínense, casi que pega del techo de aquí. Y David, un muchacho de 17 años, con una habilidad en la onda, porque les aseguro que no fue la primera vez que él usó una onda. Él usaba la onda y tenía puntería, lo que uno llama puntería. Yo en estos días agarré un gomero que los muchachos trajeron y empecé, y dice, oye, pastor, claro que pegaba con el gomero. ¿Por qué? Porque cuando estaba chiquito me encantaban los gomeros y siempre tenía un gomero en el bolsillo. Y siempre me gustaba, tú sabes, el gomero. David tenía una habilidad humana, pero él sabía que iba a derrotar a Goliat. Cuando tomó la piedra y la metió en su onda y le dijo al gigante, tú vienes contra mí con jabalina, con lanza, pero yo vengo contra ti, contra Jehová con Jehová de los ejércitos, y lanzó la piedra. Él le dio en la cabeza, él lo aturdió, él no lo mató, lo aturdió. En esos segundos que Dios le dio, él fue tan rápido, tomó la espada y le cortó la cabeza. Ese fue todo. Él no dejó que se levantara, porque él le dio fue en la frente y lo tumbó tan duro que lo desmayó. Rápidamente tomó la espada y le cortó la cabeza. Y cuando salió así, que levantó la cabeza, los demás vieron, oye, un muchacho venció al más grande de nosotros. ¿Cómo serán los que están allá? Todos salieron corriendo y el pueblo tuvo victoria ese día. Rompieron el techo. Hay que romper el techo, iglesia. Rompa ese techo que usted tiene. Rompa, no deje o vea que algo es imposible para usted. Es como cuando usted va a venir a la iglesia y usted dice, 1000 cosas suceden para que no vengas a la iglesia. Tú dices, oye, ¿qué es esto? El enemigo que no quiere que vengas a la iglesia para que recibas la bendición de Dios. Sabemos que Dios es el que trae la bendición, es el que da la paz. Cuando usted viene a la iglesia, usted recibe paz. Amén. Yo creo esa palabra, iglesia. Paz, alegría, ¿qué más? Tranquilidad. Todo es tan bello. Ahora, cuando Jesús hizo el milagro que la gente comió, mucha gente lo seguía, no tanto por lo que hacía, sino por la comida. A veces buscamos a Dios interesadamente. Y usted dirá, ¿cómo es eso, pastor? Sí, con un interés. Porque sabemos que cuando estamos con Dios, todo lo que hacemos nos sale bien. Cuando estamos con Dios nunca nos falta nada. Aunque es un interés, pero un interés bueno. Ahora, las personas, vamos a ver cuánto cuesta seguir a Jesús. ¿Hasta dónde nosotros vamos a seguir a Jesús? Porque nosotros ahora estamos caminando con Jesús. Este es como la caminata que hicimos, una caminata todos los días, siguiendo a Jesús. En esa caminata muchos se cansan, se detienen, otros vuelven a arrancar, se vuelven a detener, otros abandonan. En esa caminata, pero es una caminata constante para nosotros. Cuando Jesús despidió a la gente y mandó a los discípulos primero, y él se fue después, porque ellos lo que estaban era esperando para dónde se iba Jesús. Y la gente estaba pendiente de Jesús, no de los discípulos. Y él le dijo a los discípulos, váyanse adelante. Ellos se fueron, la gente todo viendo a Jesús. Ahí está el Señor, estaban ahí. Porque nadie se fue para su casa, se quedaron ahí mismo donde le repartieron la comida. Cuando manda a los discípulos, cuando es de noche que nadie lo ve, yo no sé cómo hace Jesús, pero se viene. Y cuando la gente se levantó en la mañana buscando a Jesús, no lo vieron, desesperado.
Y empezaron a buscar y cuando lo encuentran le dice, Señor, ¿cuándo te fuiste que no nos dimos cuenta? Pero como Jesús conoce el corazón, y la pastora ha estado hablando del corazón, Él sabía que lo buscaban era por la comida. Y Él le dijo, no me buscan por las obras que yo he hecho. Ustedes me buscan es por la comida. Y les dio un discurso y le dijo, más bien, no trabajen tan solo por la comida. Trabajen por la comida que ustedes comen y no perece. Y le está dando un discurso y ellos le seguían preguntando y Él le decía, yo soy el pan de vida. Y ellos le dijeron, nosotros comimos el pan de vida en el maná. Jesús le dijo, no, ustedes no comieron el verdadero pan de vida, yo soy el pan de vida. El que come de mi carne y toma de mi sangre, ese va a alcanzar la salvación. Y cuando le dijo eso a ellos, ellos se alarmaron de eso. Dice la Biblia que no quedó ni siquiera uno. De los 5,000 o 10,000 personas que había, no quedó una persona. Y se volteó y no vio a nadie. Y cuando vio a sus discípulos, le dijo, váyanse ustedes también. Y le dijeron sus discípulos, Señor, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Ellos reconocían a Jesús como Dios y se mantuvieron. Tenemos que ser como los discípulos de Dios, mantenernos con el Señor bajo cualquier condición, ahí, bajo cualquier circunstancia, estar delante del Señor. Mira, Dios es Dios y Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera, pero Dios respeta nuestras decisiones. Yo le decía a un joven de aquí, dándole unos consejos, le decía, hijo, no te vayas de aquí todavía. Has tenido muchas recaídas y el diablo sabe cuál es tu debilidad. Y él me decía, no, la voluntad de Dios es esa. Yo le dije, bueno, no es la voluntad de Dios, es tu voluntad. No, pero si sucedió es la voluntad de Dios. Yo le dije, bueno, está bien. Dice la Biblia que una hoja no puede caer de un árbol si no sea la voluntad de Dios. Pero Dios respeta nuestras decisiones y nuestra voluntad. Si yo tengo este teléfono aquí en mi mano y yo lo quiero dejar soltar, Dios respeta mi voluntad y yo lo suelto y se cae y se rompe. Pero no es la voluntad de Dios, es mi voluntad. Y a veces queremos echarle la culpa a Dios porque, bueno, si sucedió en la voluntad de Dios, bueno, está bien, por alguna parte. Pero no es la voluntad de Dios que tú recaigas. La voluntad de Dios es que tú te mantengas firme en el Señor hasta que tengas un fundamento. Y cuando tú sepas hacer la voluntad de Dios y no la tuya, tú te puedes ir de aquí en victoria. Nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Si la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, y Él lo dice que somos reyes, hijos del Altísimo, nosotros tenemos nuestra propia voluntad también que la podemos hacer. Usted tiene la voluntad de seguir a Jesús o abandonar a Jesús. Usted tiene la voluntad de irse al mundo o quedarse en el reino de Dios. Usted tiene la voluntad de estar en la iglesia o fuera de la iglesia. Usted tiene su propia voluntad, pero no puede involucrar su voluntad con la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es esta, es agradable y perfecta, nunca se equivoca. En la voluntad de Dios no hay error. Por eso cuando tú lees la Biblia, tú te instruyes a la voluntad de Dios. Tú conoces a Dios y todos los días lo estás conociendo más. Cuando te hablan del perdón y alguien te hizo algo, como la Biblia dice que tienes que perdonar, tú dices, Señor, tú me enseñas a perdonar y tú perdonas. Cuando la Biblia te enseña algo y tú te mantienes a lo que dices, tú haces la voluntad de Dios. Cuando la Biblia dice, amarás a Dios sobre todas las cosas,
y tú lo pones en tu corazón y pones en primer lugar a Dios, tú haces la voluntad de Dios. Cuando la Biblia dice, no tendrás imágenes delante de mí, no te inclinarás, y tú haces la voluntad de Dios, tú estás en la voluntad perfecta de Dios. Pero no estés en tu propia voluntad, porque si tú estás en tu voluntad, vas a fallar. Ahora, que tú le digas, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Es esta o aquella? Porque a veces nos falta, a veces tenemos que tomar decisiones serias. Usted no quiere equivocarse, consúlteselo a Dios y busque consejo con sus hermanos que usted tenga más confianza, que usted sepa que manejan el asunto, y entonces ellos te van a dar el consejo, y cuando tú llevas ese consejo, tú haces la voluntad de Dios. No hagamos nuestra propia voluntad, la de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo creo esa palabra. Yo creo esa palabra, iglesia. Bendito Dios para siempre. Cuando existen, vea, a veces somos como los curiosos en las cosas del reino. Curiosamos, ahí queremos buscar la presencia de Dios. ¿Qué le pasó a Zaqueo? Zaqueo había escuchado hablar de Jesús. Zaqueo era un hombre pequeño, lo describe la Biblia, bajito, pienso yo que era pequeño. Había escuchado de Jesús y quería conocer a Jesús. Y cuando escuchó que Jesús venía pasando, él no podía ver a Jesús porque era una multitud muy grande. Era tan grande que se decidió treparse en un árbol. La Biblia dice sicómoro, que era, los árboles sicómoros, lo estuve investigando, es un árbol que crece como a 2 metros y medio, 3 metros. Y el hombre se trepó para ver a Jesús ahí. Y Jesús cuando venía, que era Dios y conoce todas las cosas, y vio a Zaqueo ahí, porque Zaqueo, ¿quién era Zaqueo? Era un ladrón. Robaba a todo el mundo. Era un tramposo. Y cuando Jesús lo vio, le dijo, Zaqueo. Y pienso yo que se sorprendió. Dijo, oye, me llamó por mi nombre. Le dijo, es necesario que yo hoy pose en tu casa. Se bajó rapidito. Y empezó a servirle al Señor. Lo llevó a su casa. Y le abrió la puerta de su casa. Y tenía a Jesús ahí. Yo me imagino a Zaqueo apuradito, corriendo, dándole las cosas al Señor, trayéndole la agüita, lavándole los pies, algo haciendo, preparando la comida. Y estaba tan emocionado, porque cada vez que Jesús llega a nuestra casa, a nuestra vida, a nuestro corazón, algo nos sucede. Y estaba tan emocionado que le dijo al Señor Jesús que le iba a devolver a todo lo que le había quitado, se lo iba a devolver cuatruplicado, imagínense. Así que a todo el mundo le iba a devolver lo que le había quitado. Un hombre que fue transformado en un abrir y cerrar de ojos. Cuando una persona es transformada por el poder de Dios y que esa persona recapacita del daño que le he hecho a otras personas, la persona decide, oye, voy a empezar a pagar mis deudas, voy a pasar a pagarle al que le debo, y así va. Cuando es por trampa. Generalmente pasa a la gente que son estafadores, que llegan a Cristo, que se dan cuenta que han estafado un poco gente y dicen, voy a devolverle a toda esa gente lo que le estafé. Y van visitando uno por uno, te voy a pagar, te voy a pagar, te voy a pagar. Y así van pagando, hasta que terminan de pagar cualquier anatema. Y si queda alguien pendiente por ahí y algún día llega y la gente le dice, bueno chicos, te exonero, bueno, amén. Pero hay que pagar lo último que debemos cuando estábamos en el mundo. Porque cuando Jesús llega a tu vida hay una transformación completa. Un cambio. Necesitamos de Jesús en nuestro corazón. Lo necesitamos. Cuando hay cambio, algo sucede.
Siempre me acuerdo del hermano Pedro, una vez fue para Miami. Nuestra iglesia era una iglesia conservadora. No se saltaban pantalón, la gente el salsillito de cositas y ahí más nada. Pero era muy conservadora. Él dice que lo invitaron a Estados Unidos, fue para allá. Dijo que había una mujer predicando en inglés, con pantalón en el púlpito. Cuando él vio a esa mujer en pantalón, dijo, ¿qué es eso? Pero la mujer empezó a predicar en inglés y no había traductor. Y él dice que estando ahí, escuchando a la mujer en inglés, se puso a llorar y llorar. Y él decía, ¿pero qué tengo? Y mi hermano Pedro, una persona estricta, y se podía parar, pedía el micrófono y va en esa mujer del pantalón ahí. Era así. Yo a veces iba con él para las reuniones y él me escondía porque era muy duro. Una vez los americanos lo invitaron a una reunión, ellos eran misioneros con los guaraos. Y ellos necesitaban ayuda y llamaron a varias iglesias para que las iglesias lo apoyaran. Yo recuerdo ese día, pidió el micrófono, un momentico, ese es un problema de usted solucione su problema. Y agarré y Dios mío, era un hombre estricto. Pero él decía que esa mujer estaba predicando en pantalón y había una unción tan grande con esa mujer que él no sabía lo que decía, pero todo el servicio él llorando ahí. Eso es cuando la presencia de Dios está en un sitio. No sabemos aún lo que está diciendo, pero la presencia de Dios traía esa unción. Y mi hermano Pedro empezó a llorar y llorar y llorar. Y él decía, bueno, si es así, deja que llegue a Venezuela ya. Y nos contó esa bendición. Y usted ve que después hubo un cambio, nuestro hermano, en ese aspecto. En cuanto a lo religioso. A veces somos muy religiosos. Y la religión es enemiga de Dios. En estos días me contaron que unas hermanitas llegaron a una iglesia y la aceptaron y al otro día no la dejaron entrar. Y yo le pregunté, ¿por qué? Ah, no, porque no traían falda, fueron en pantalón. Yo dije, no puede ser. No, sí, pastor, me decían, no, por más que sea, son nuevos creyentes. Después, qué bueno, que estén fundamentados, uno le dice que se pongan la falda. Pero algo pasa. Hay mucho legalismo a veces. Y a veces es enemiga de la salvación. Y el diablo sabe lo que hace. El diablo sabe lo que hace, iglesia. El diablo trae confusión aún entre los cristianos. Para confundir, para que la obra no crezca. Para que siempre estén pequeños ahí. Y qué lamentable ver que hay un tipo de evangelio que a veces uno quiere imponer con la fuerza, con doctrinas, digo yo, una enseñanza de hombre para tratar de que el evangelio no crezca. Yo soy de los que digo, en el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es la palabra de Dios escrita, iglesia. Hay que mantener esa palabra. Hay que estar en decoro, las mujeres, los hombres bien vestidos, respetuosamente. Hay un cambio. Yo no me preocupo tanto por cómo uno se va a vestir. Porque después que conocemos a Cristo hay un cambio en nuestras vidas, una transformación. Y después nosotros mismos decidimos cómo debemos vestirnos. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en el mundo no lo sabíamos. Nos íbamos a una moda. Salía una moda y listo, tomábamos la moda. Pero ya no es así. Ahora lo hacemos con respeto. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito Dios para siempre. Ahora, tener a Jesús es tener la garantía de la vida eterna. Cuando tenemos a Jesucristo, téngalo por seguro que usted tiene la vida eterna. Tener a Jesús es tener la garantía de una bendición. A veces la gente me dice, pastor, ¿qué es una bendición? Quiero decirles que la bendición es todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo saludable, todo lo perfecto, todo lo que es paz. Eso es una bendición.
La bendición no es nada más en cuanto a lo económico. Dice, bueno, una bendición. Sí, a veces una bendición, pero la bendición es que tú estés saludable. Y con Cristo, téngalo por seguro, iglesia, que usted va a ser saludable, usted va a tener paz, usted va a ser próspero, usted va a ser un hombre de bien, un hombre productivo, usted va a estar bajo una bendición. Tener a Jesús es garantía de la vida. Quiero decirle, iglesia, que la vida es bella, es muy hermosa, hay que cuidarla. Y esta misma vida que usted tiene aquí, usted la va a tener en el cielo. Es la misma, va a ser usted mismo. No va a ser otra persona, otro Elías, otra Graciela, otro Carlito. No, es el mismo Carlito, con la misma mente renovada, con otro cuerpo transformado, pero somos nosotros mismos. La gente a veces cree que en el cielo nos van a borrar todo lo que hemos hecho aquí, no nos vamos a acordar nada. No, porque si es así, perdón, si es así, ¿para qué una salvación tan grande pelearla? Dios hiciera nuevos seres en el cielo. Nosotros vamos a saber que tuvimos aquí en Avivamiento Apostólico Vía de Escape. Se van a acordar de cada una de las predicaciones. Porque eso sí, ya vamos a tener mentes renovadas perfectas. Aleluya, póngase de pie, iglesia. Bendito Dios para siempre. Jesús es garantía de nuestro pan diario. Jesús es garantía del gozo eterno, iglesia. Tener a Jesús es tener la resurrección y la vida. Tener a Jesús es conocerlo como lo conocía Felipe. Sí. Felipe conocía a Jesús. Él sabía que con 5 panes y 2 peces Él iba a hacer un milagro de multiplicación. Y estos milagros a veces lo vemos a diario, iglesia, en nuestras vidas. Saber que Dios es real y está en medio de ti. Saber que Él está en tu corazón. Saber de que Él murió por ti y por tus pecados para que tengas vida eterna. La vida es la esencia de la existencia. La vida es algo tan hermoso que no se puede ni describir. Y por eso le decimos gracias, Señor, por la vida eterna. Gracias por la creación. Es como cuando el científico creó por primera vez con medio de un magnetismo, una cinta. Y en esa cinta se usaba para grabar y podías grabar lo que tú quieras. Y este científico inventor pudo inventar y guardar la voz del hombre. Pero el reproductor decía nada más lo que grababa. No pudo ponerle inteligencia propia, donde de su mismo